Bien, Leila. ¿Cuál fue el último temita que nosotros nos habíamos quedado? Habíamos visto lo que era la parte de lo que serían las enfermedades de la sangre. Sí, y claro, los diferentes tipos de anemia. Perfecto. Bueno, a ver, como nosotros tenemos una deuda con vos, sí. Vamos a hacer el tema de repaso de los temas anteriores, ¿te parece? Bueno, Sí, bueno. Bueno, Leila. A ver, déjame que yo busque el apunte. Bien, Leila. A ver, si bien vos me dijiste en la última clase que habías ido viendo los videos anteriores, y bueno, y trataba de ponerte lo que sería al día con respecto a los temas. Si bien, ¿te surgió alguna duda de los temas anteriores? Leila, ¿me escuchás? Leila, sí, ahí está, se había cortado. muy bien. Bien, Leila, dime, ¿pudiste sacarte las dudas con alguno de los temas? Sí, no, por ahora no me surgieron dudas. Bueno, no hay problema. Entonces vamos a ir viendo de a poquito algunos de los temas, ¿sí? Muy por encima, para ir aprovechando, ¿sí? Bueno, a ver. Nosotros tenemos que ver desde un principio qué es la biología, concepto básico para lo que son exámenes y finales, ¿sí? Lo básico, básico. Que la biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como en sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. A ver, de por sí, todo lo que implique el origen de la vida, ¿sí? Se va a ver involucrada lo que sería la biología en general, ¿sí? Recordemos que la palabra biología proviene de dos vocablos griegos, bios, que significa vida, y logía, ciencia o estudio. Entonces la palabra biología significaría ciencia de la vida o estudio de la vida. ¿Sí? Sí, Como tal, la biología se encarga de describir y explicar el comportamiento y características que diferencian a los seres vivos, si bien como individuos, ¿sí? Pero también considerados en conjunto o como especies. Si bien dentro de la biología nosotros tenemos diferentes tipos de ramas, ¿sí? Las cuales van a ir haciendo una clasificación, ya sea para los animales, para los humanos, y etcétera, etcétera. ¿Sí? sí. Bien. La importancia de la biología es uno de los objetivos fundamentales, ¿sí? Que es establecer leyes que rigen la vida de los organismos, es decir, que abarca el estudio del origen de la vida, su evolución a lo largo de nuestra existencia. Si bien aquí nosotros siempre ponemos lo que es el ejemplo de la teoría de Darwin, ¿sí? Si bien, ¿qué nos dice Darwin? Que nosotros, los seres humanos, descendemos de los primates, de los monos específicamente. ¿Por qué?
porque compartimos ciertas características físicas, ciertas características químicas, pero muy importantes, son muy similares, ¿sí? Dentro de las características físicas, encontramos que los primates se pueden erguir, ¿sí? Van a ser bípedos también, y una característica fundamental, el tema de los pulgares. Algo que, dato era que, por ejemplo, no me acuerdo bien si era así, Sí, lo que es como que compartimos las mismas células, pero están organizadas de diferente manera. claro, compartimos las mismas células, sí, compartimos las mismas células, pero en sí en ellos van a estar desordenadas y en nosotros más ordenadas. Claro, eso. ¿Qué nos dice Darwin? Que nosotros nos llevó 7 millones de años en alcanzar a lo que se conocería como el Homo sapiens, ¿sí? O sea, que el proceso evolutivo del mono tuvo que pasar 7 millones de años para poder convertirse en el primer ser humano que sería el Homo sapiens, ¿sí? Sí, Si bien nosotros, hoy en día, nosotros somos Homo sapiens sapiens, sapi, ¿sí? sí, Bien. Entonces, del primer Homo sapiens hasta ahora, hasta la actualidad, que somos Homo sapiens sapiens, pasaron otros millones de años para poder alcanzar este estado evolutivo. ¿Cómo se dio esto? Y este estado evolutivo se dio gracias a la alimentación del ser primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Si bien, ¿cuál fue la primer fuente de alimento del ser humano? La carne, ¿sí? Gracias a la carne que posee hierro, vitaminas, minerales, fue creciendo un órgano principal en ello. ¿Cuál sería? ¿cómo? El órgano que evolucionó gracias El a el cerebro, incremento de la carne, el cerebro, sí, ¿sí? El cerebro. Gracias a eso, bueno, el ser humano es hoy lo que es hoy, nada más, ¿sí? La vamos a cortar mucho la brecha, porque si no es larguísimo todo lo que es de Darwin. claro, Pero en sí, ¿sí? La importancia de la biología es estudiar el origen y la evolución a lo largo del tiempo del ser vivo, ¿sí? bien, Ya sea ser humano, animales, bacterias, células, etcétera. Todo está dentro de un mismo ser, entonces se estudia la evolución de ese ser. Bien, las ramas de la biología, como nosotros dijimos en un principio, ¿sí? Se clasifican en diferentes ramas o ciencias que van a tener una especialidad entre cada una de ellas. Por ejemplo, la anatomía. La anatomía humana o anatomía animal estudia la estructura del ser vivo, como así también la parte de la localización de los órganos. Esto quiere decir que estudia la parte interna y externa. La bacteriología se especializa específicamente en las bacterias, nada más ni nada menos. La biomedicina estudia sobre la salud de los seres humanos. La bioquímica estudia el proceso químico, ¿sí? Esto quiere decir que la bioquímica estudia el comportamiento químico del ser humano. Gracias a la bioquímica podemos decir, sí, yo puedo identificar las células eritrocitarias o leucocitarias, ¿sí? sí. Bien, déjame un segundito, Leila. ¿Qué pasó aquí? Bien, bien, Leila, continuamos.
La ecología estudia los organismos y relaciones e incluso con el medio ambiente. La embriología estudia la evolución y desarrollo de los embriones. La entomología estudia a los insectos. La etología estudia el comportamiento humano y animal. La biología evolutiva, ¿sí? Un segundito. La biología evolutiva estudia el cambio que sufren los seres vivos a través del tiempo. La filogenia, estudio de cómo evolucionan los seres vivos. La genética, estudio de los genes. La histología, estudio de la composición y estructura de los tejidos. Inmunología, estudia el mecanismo del cuerpo para combatir toxinas, antígenos, entre otros. La micología estudia a los hongos. La microbiología estudia a los seres microscópicos. La organografía estudia los órganos de los animales y de las plantas. La paleontología estudia los organismos que una vez existieron en la Tierra en nuestro antepasado, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los dinosaurios, de las plantas que existieron hace millones de años atrás, ¿sí? Bien, la taxonomía, estudio que permite clasificar a los seres vivos. La virología estudia a los virus respectivamente y la zoología a los animales. ¿Sí? Sí, sí. Bien, Leila. Vamos a continuar entonces con la otra parte. Bien, vamos a ver qué es la biología celular. ¿Sí? Biología celular es la ciencia que estudia las propiedades, características, evolución, ciclo vital y la interacción entre la célula con su entorno. ¿Sí? Estudia justamente, a ver, la biología celular es básicamente, por así decirlo, un conjunto de casi todas las ciencias, de todas las ramas. ¿Sí? Estudia las propiedades, las características, la evolución, el ciclo vital y sobre todo la interacción con el medio ambiente y el medio ambiente, a ver, externo e interno. ¿Sí? Sí. También la biología celular se la conoce como bioquímica celular. Entonces, cuando nosotros, o mejor dicho, en el examen yo le ponga qué es la bioquímica celular, relaciónelo con biología celular. Bien. ¿Sí? Bien. Si bien, en este sentido, la biología celular estudia el funcionamiento de los sistemas celulares y cómo se estructuran. De allí que se trate de un área de estudio multidisciplinario en lo que se relacionan especialmente tanto biología celular como biología molecular. ¿Sí? Sí. Después tenemos nosotros lo que son las funciones de la célula, ¿sí? De la biología celular. Esta se va a encargar específicamente de estudiar o analizar las siguientes funciones. Visualización de la célula, ¿sí? Cómo puede ser una célula visible o no. Estructura de la membrana, cómo está conformada la membrana celular, ¿sí? A través del transporte de membrana, nosotros tenemos un transporte activo, un transporte pasivo, ¿sí? Cómo se da cada uno de ellos. La señalización celular, la, eh, la comparación con la mentalización celular, ciclo y mecánica de la división celular, muerte celular, uniones y adhesiones entre célula y matriz extracelular,
Y por último, el mecanismo celular de desarrollo. ¿Cómo es el desarrollo de la célula? ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo del mismo? ¿Estamos? Bien, Básicamente, la biología celular se encarga de estudiar estas funciones. ¿Sí? sí, Bien. Diferencia entre biología celular y molecular es muy simple. La celular específicamente estudia, ¿sí? O se inclina mayormente a la parte de la célula como su estudio principal. La molecular es en cuanto a la estructura, ¿sí? De las moléculas, especialmente en relación con el material genético, ¿sí? Esto quiere decir que la biología celular, ¿sí? Va a ser un estudio generalizado de la célula, mientras que la molecular va a ser un estudio más interno, porque va a estudiar las moléculas propiamente de la célula. entonces la celular sería más un estudio interno y externo, La celular es un estudio más externo todavía, claro, ¿sí? O sea, si vamos por estructuras grandes, nosotros tenemos que saber que dentro de una célula tenemos diferentes estructuras. Tenemos mitocondria, aparato de Golgi y todo ello, ¿sí? Entonces, la biología celular se encarga de la célula, sus componentes macroscópicos, o sea, componentes grandes, mientras sí, que la molecular se encarga específicamente de las moléculas de cada uno de los componentes de la célula, claro, ¿sí? sí, Bien. Nuevamente nosotros tenemos las ramas de la biología, las nombramos a todas, y más todavía, sí, pero no vamos a saltear esas porque son muchísimas, ¿sí? sí, son un montón. Son un montón, no terminan nunca con esa de verla. Pero nos vamos a dirigir a qué es la célula principalmente, ¿sí? Sí, Bien, la célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. En su interior se encuentran los componentes esenciales que hacen posible que los organismos se desarrollen adecuadamente y cumplan las funciones esenciales. ¿Cuáles son estas funciones? Respiración, nutrición y reproducción. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que un organismo, una célula de por sí, ya es un ser vivo, ¿sí? Ya es un ser vivo. Entonces, ese ser vivo tiene que respirar para poder vivir, tiene sí, que comer y tiene que reproducirse, ¿sí? sí, Bien, vamos entonces. Yo quiero que queden claro esa parte, que la célula necesita respiración, alimentación y reproducción, perfecto. ¿sí? Bien. Ya vamos a entrar bien en detalle cuál sería el tema de cada una de ellas. Sí, bien. En la biología, ¿sí?, las células se van a clasificar de dos tipos: eucarióticas, ¿sí?, o procarióticas. O más simple, eucariotas y procariotas. Sí, Eucariotas tenemos de dos tipos: animal vegetal y y vegetal. animal. Procariota, un solo tipo, nada más. ¿Sí? Sí, Bien. Las células tienen como una estructura básica compuesta por una membrana celular, citoplasma, ¿sí?, y el material genético. Este último, o sea, el material genético, puede estar concentrado en el núcleo, como en las células eucarióticas, o disperso en el citoplasma, como en las procarióticas. ¿Sí? sí, Bien. Leila, bríndame un segundito, ahí retomamos, ¿sí? Un segundito. sí.
Bien, Leila, continuamos, ¿sí? En sí, como dijimos, nosotros podemos encontrar el material genético, ¿sí? De la célula, ya sea adentro o disperso del citoplasma. Por ejemplo, en las células eucariotas, nosotros las vamos a encontrar concentrado, ¿sí? El material genético dentro de su núcleo. En las procariotas lo vamos a encontrar disperso. ¿En dónde? En el citoplasma, ¿sí? Sí, Bien. El adecuado funcionamiento de la célula le permite cumplir sus tareas básicas, que es interactuar, reproducción y nutrición. A ver, cuando nosotros hablamos de respiración, ¿sí? Hablamos de que las células pueden respirar tranquilamente, ¿sí? Ya es un ser vivo, por ende necesitan una respiración para la subsistencia. ¿Por dónde respira la célula? Por uno de sus organelas, ¿sí? Que sería la mitocondria, bien, ¿sí? La mitocondria es el lugar donde se produce la respiración celular. En el tema de la nutrición, ¿sí? La célula se tiene que nutrir. Y esta se nutre gracias a lo que sería el citoplasma, ¿sí? El citosol, sobre todo, y lo que serían los componentes como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, liso y rugoso. De allí se va a nutrir la célula. Y cuando hablamos del proceso de reproducción, hablamos básicamente de los dos tipos de reproducción que hay. Nosotros tenemos una reproducción sexual y una reproducción asexual, ¿sí? sí, ¿Quiénes son las células que hacen una reproducción sexual? Lo que sería la célula del espermatozoide y del óvulo, ¿sí? Esas son las únicas que van a hacer reproducción sexual. Y asexual, el resto de las células. bien, Bien. Vamos entonces, vamos a hablar directamente ahora de lo que serían las células eucariotas y procariotas. ¿Sí? Nos vamos a ir adelantando un poquito a los temas. En tipo de células nosotros tenemos las dos básicas, eucariota, ¿sí? La célula eucariota tiene como principal característica su núcleo bien delimitado, ¿sí? Dentro de su núcleo nosotros vamos a encontrar el material genético, ¿sí? O sea, el ADN, ¿sí? bien, Bien. Además, se van a dividir en células vegetales y células animales. En las células de las eucariotas, ¿sí? Son más complejas todavía que las procarióticas, ¿sí? sí, ¿Por qué? Porque esto se debe sobre todo al núcleo bien definido y al material genético, el ADN. bien, porque en Es su por sí, perdón, también porque en su momento se dice, dentro de la investigación de la biología, sí, si lo voy a explicar muy bien, pero como que lo primero que existió, que se vio, fue la procariota, y es como, o sea, cuando te lo explican en simples palabras, es como si la eucariota sería como la procariota que se hizo más grande y como con, no sé, me lo explicaron una vez así, como para entenderlo, de claro, dónde viene la evolución, claro, digamos. claro, justamente es la evolución, ¿sí? Claro, Los primeros seres que existieron científicamente, teóricamente, porque no hay nada comprobado al sí, 100%,
fueron las células procarióticas, o sea, Sí, organismos unicelulares. Entonces, cuando nosotros hablamos de la evolución, hablamos justamente de ello también, de la sí, evolución de la célula, sí, ¿sí? Porque en sí, las procariotas evolucionaron a células eucarióticas. Es claro, por ello que son células más complejas todavía estas, exactamente. ¿sí? Bien, Leila, bien. ¿En dónde aprendiste esa parte? No, pasa que yo estudiaba medicina Ah, muy bien. y pasa que biología yo lo rendí en el CBC y, Sí, y bueno, es como que me acuerdo bastante, digamos. muy bien, muy bien. ¿En qué año de medicina está? Estaba en primero Sí. y no me gustó mucho la facultad, etcétera, y bueno, terminé abandonando, digamos. Ay, no, dejó una linda carrera. Sí, pero bueno, uno nunca sabe, por ahí en algún momento se puede retomar. Ah, no, sí, obvio, 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 eso es cierto. Así que por Yo, por eso ejemplo, me... yo soy estudiante de medicina. Ah, mira. Yo estoy ya haciendo casi los últimos años. Me falta un año y ya, Ah, por nada. fin. Ya me cansé de estudiar, Leila. Me Y cansé de sí, estudiar. pero es hermosa la carrera. A mí lo que no me gustó es la facultad, ¿Qué eh, facultad ibas? a la UBA. A la UBA. Ah, Sí, bueno. mucho político, muchos paros, mucho... eh, Eh, un de desastre. por sí, sí. Un desastre. Realmente, Un entonces desastre. no se podía estudiar bien y es como que siempre había un problema, entonces bueno, yo como que medio que me cansé y además muy injustos los profesores, etcétera. Así que bueno, como que me cansé y por eso hice también acompañamiento terapéutico y ya terminé. Ahora estoy haciendo Ay, eso y la carrera de psicología social. ay, muy bien. Lo hiciste con la profe Naida, acompañante terapéutico. No, acompañante terapéutico yo lo hice en otro lado porque no conocía este instituto. Ah, Este lo conocí por este curso. Yo lo hice presencial a lo de acompañante. muy bien. Sí, así que bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, y me estás diciendo que estás haciendo psicología social. Sí. La profe Naida también la está haciendo la carrera. Ah, mira. La está haciendo también. Capaz que te la encontres por ahí, mira, no sé. Bueno, pero un consejo, si puedes retomar medicina, retomalo porque es lo más lindo que hay, Ah, es sí. lo más lindo. La facu, pero sí. Eh, en otra facultad, bueno, eso sí. De por sí, bueno, a ver, como para darle un cierre al temita este, el tema de las facultades públicas siempre van a tener ese tipo de problemas. Sí, El tema de los paros, política, los docentes. Ojo, la parte privada también tiene sus contras, pero dentro de todo te dan un poquito más de importancia. claro, y hay más clases. Hay más clases, pero ahí es como, a ver, como todo nos dicen y es la realidad, porque yo voy a la privada. Sos una cuenta bancaria, Mm, por eso te cuidan tanto. Te cuidan justamente por eso, porque sos la cuenta bancaria. Pero de ahí, a ver, son las mismas exigencias que las públicas. ah, No sí, sabes y no sabes y bueno, lo lamento. Tenés que volver al otro examen para rendir. No queda de otra. claro, sí, sí. Eso es así. Pero en sí. Bien, culminamos el temito de las facultades. Son un problema todas las facultades hoy en día. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. En sí. Hablando de todo esto, de lo que es la parte de las eucariotas, ¿sí? También están compuestos por otras estructuras que cumplen diferentes funciones. El aparato de Golgi, la mitocondria, los cloroplastos, los lisosomas, el retículo endoplasmático liso, rugoso. Bueno, el citoesqueleto. El citoesqueleto es fundamental para la célula.
justamente para darle la conformidad de la misma. Si no, imagínate, va a ser una cosa amorfa, sin forma, sin nada. ¿Y qué sentido tiene? Claro, El conjunto de célula, la aplicación de célula y célula, es lo que nosotros conformamos hoy en día una estructura firme. Por ejemplo, las manos. ¿Sí? Bien. Las células animal, ¿sí? Se caracterizan justamente por no poseer un núcleo con una pared celular rígida. A ver, poseen un núcleo, sí, pero este núcleo no tiene la capa, ¿sí? Nuclear, la cual la va a definir como forma, sino que está medio como amorfo, por así decirlo, sin forma, el núcleo. Pero es una característica básica de ello. Asimismo, estas células van a poseer un núcleo definido cuando contengan el ADN, ¿sí? Sobre todo en lo que serían animales o seres humanos, que somos organismos pluricelulares, ¿sí? sí, Básicamente, célula animal contiene núcleo, sí, no está muy definido, pero se va a definir el mismo cuando ese núcleo contenga el ADN. Porque lo único que hay que cubrir y hay que rescatar y no permitir que se dañe es el ADN, bien, el material genético de uno mismo. Si bien no vamos con las células vegetales, las células vegetales poseen una pared celular rígida compuesta por celulosa que les otorga una serie de características propias de la planta y de los vegetales. También contienen lo que es el cloroplasto, ¿sí? Orgánulos que van a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, ya que poseen la famosa clorofila. La clorofila es la que le va a dar el color característico a las plantas, ¿sí? Además, estas células vegetales están compuestas por estructuras capaces de producir su propio alimento, o sea, la fotosíntesis en realidad. En general van a ser organismos autótrofos, a diferencia de las células animales que van a ser heterótrafas. bien. ¿Sí? Bueno, vamos con lo que es la procariota, ¿sí? Las células procariotas son células más sencillas, no poseen un núcleo celular, ¿sí? El material genético en ellas se encuentra disperso en el citoplasma. Los organismos compuestos por células eucariotas, en su mayoría, son seres unicelulares, como bacterias o cianobacterias, que son Esas son organismos, cariotas, ¿no? claro, las procariotas serían las bacterias, Mm, ¿sí? Organismos unicelulares. sí, Es por eso, ¿qué pasa cuando se manda, por ejemplo, una sonda espacial a cierto planeta? Se descubre una bacteria, ya es un organismo vivo. sí. ¿Sí? Hay Ya vida en una ese célula planeta. sola ya es vida y hay, Y hay esperanza, digamos, de que se pueda encontrar algún ser vivo más desarrollado todavía que la bacteria. sí, ¿Sí? Supongamos un renacuajo, una rana, por darte un ejemplo, un pescado, se puede dar o se puede decir que ya hay un ser vivo ahí. ¿Qué pasa? Solamente se debe investigar a profundidad en seguir buscando más organismos complejos todavía. sí. ¿Sí? Bien. Ojo, por ejemplo, en, creo que fue el año pasado, el anteaño, que se hablaba de que el planeta Marte encontraron agua en el mismo, por ende, agua congelada, y dentro de esta agua congelada habían encontrado bacterias. Entonces, es un planeta habitado por seres vivos. No son seres vivos de alta complejidad mental, una mentalidad muy desarrollada, pero hay vida, hay vida. Entonces,
Ya está, para la ciencia. Cuando hay un organismo unicelular o pluricelular, hay vida. Listo. No hay más vuelta que darle. Ujú. ¿Sí? La célula procariota está compuesta por una membrana plasmática, nucleoides, material genético en forma de ADN y ARN, citoplasma, ribosomas, entre otros componentes. ¿Sí? Por lo general, bueno, calculo que si conoces lo que significa ADN y ARN, Sí, ácido desoxirribonucleico y ácido igual. ribonucleico. Bien, bueno, un gran avance, gran avance. Vamos entonces. La mitosis, ¿sí? Vamos con lo que sería el proceso de división celular, ¿sí? Nosotros sabemos que dentro de las células necesitamos un proceso de división. Sí, Tenemos mitosis y tenemos meiosis. sí, Mitosis, sí, que la mitosis entra en lo que sería el ciclo celular, el cual está dividido por fases, G0, G1, G2 y después la parte de mitosis. Y bueno, cada fase tiene un proceso. muy bien. Lo que sería o sea, dentro de la fase encontramos las profases, Claro, ¿sí? Tenemos profase, tenemos anafase, metafase, metafase y telofase. sí, De por sí, el proceso de división mitótico está dado por lo que sería una célula madre, dos células hijas idénticas, sí, con el mismo material genético. Simple sí, y básico. Mayormente el proceso de mitosis se da en lo que serían células asexuales, ¿sí? Y las células sexuales hacen el proceso de meiosis, división de meiosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una sola célula hija salen cuatro. Entonces, es un proceso de división de meiosis, ¿sí? Más complejo todavía, porque aquí intervienen dos fases en la meiosis. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. No obstante, también tenemos una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sí? sí, Yo quiero que pido con respecto a la parte de la mitosis y meiosis, que me sepan diferenciar el concepto de cada una de ellas. Nada más. Y los nombres de las fases, que no son complicados. Profase, metafase, anafase y telofase. Nada más. ¿Sí? Sabemos que en mitosis es profase, metafase, anafase y telofase. En meiosis son los mismos, solamente profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, y así. sí, Nada, es lo más fácil y lo más rápido que se pueda entender, digamos, el tema del proceso de división. ¿Estamos hasta ahí, Leila? Bien. Y vamos con la última parte, que serían los elementos de bioseguridad, que si bien ya lo hablamos en la clase pasada un poco de cada uno de ellos, ya tenemos que tener en cuenta los guantes, las batas, el barbijo, la cofia, las gafas, la máscara de acetato, los petos, ¿sí? Cada uno de ellos para justamente evitar algún tipo de contaminación cruzada, ¿sí? sí, Sin embargo, em, ay, la macana es que no creo que se pueda, pero voy a hacer el intento. Voy a ver, sí, voy a ver si puedo hacer que el microscopio que tenemos nosotros aquí en lo presencial en el instituto se pueda transmitir, ¿sí? Digamos, en vivo, mm, para que veamos lo que sería el proceso de la división celular,
el tema de la célula y la podamos identificar bien. Voy a tratar de hacer eso. No creo que se pueda, pero comprobar nada se puede. Nada se puede. Hay un microscopio, debes saber, digamos, un microscopio que lo usás desde la compu, y ahí están los distintos muestras de tejidos, por ahí se puede ver desde ahí algo. Y es como un microscopio virtual. No, Histology, ¿cómo era? ¿Cómo es? se llama Histology, Guide, se escribe. Histology. ¿Cómo? Perdón. Histology, Sí. pues Guide, o sea, se escribe así. ¿Cuál será? Sí, o ahí entras en la compu o en tu celu en Google y pones eso y después te va apareciendo los distintos tipos de tejidos, de muestras, bueno, de todo. Es un microscopio literalmente virtual. A ver, porque estoy aquí, no veo nada, te juro. A nosotros nos hacían estudiar histología con ese. ¿Cuál de esas sería? No, yo lo busco en Google, no ahí. Es como si Ah, buscaras una información, por ejemplo. Histology. Sería el primero. Espera que ahí lo busco y te digo. La verdad que hay cosas nuevas que yo desconozco, mira. No, esto creo que no es. Eh, no, este no. A ver si es este. ¿Sabés que después lo busco y te paso el link? Dale. Así lo Pero porque tenés. estaría bueno verlo e implementarlo. Sí, está bueno, hasta también te puede servir para vos, está bueno. Después yo lo busco y te paso el link directamente. Dale, sí. Estaría bueno para implementarlo porque de por sí a mí me complica mucho explicar este tema por el tema de la célula. Claro, Eh, Porque no es lo mismo que yo te lo explique a verlo, que es claro, mucho más dinámico, mucho más entretenido y lo pueden entender a la perfección. claro. Es muy distinto. Pero bueno, ya vamos a buscarle la forma. Ahí Bueno, Leila, lo encontré, ahí ya te lo paso a WhatsApp. dale, perfecto, Leila, gracias. Ahí vas Bueno, mirando, Leila, hay de todo y pones en la parte de microscopía electrónica y ahí te aparecen los distintos preparados, etcétera, y vas mirando todo. ajá. Mira, esto no lo sabía esto yo. Sí, está muy bueno porque a nosotros nos hacían estudiar desde acá, como no teníamos un microscopio en nuestra casa, Sí, nos hacían mirarlos de ahí. el tejido, claro. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Muy bien. Gracias, Leila. No, de Gracias. nada. Un datito que lo voy a tener en cuenta. Sí, Muy está bien, bueno. Leila. Bien, Leila, escúchame. Nosotros llegamos hasta aquí, ¿sí? Bueno, La clase que viene vamos a tratar de ver si podemos comenzar antes, ¿sí? Y para seguir con la parte esta. Y vamos a tener la parte de la práctica, sí. ¿sí? Ahí sí te pase los materiales a tener en cuenta, Sí, sí. ¿sí? Así que bueno, vamos a ir viendo eso, ¿sí? La clase que Yo viene, antes, porque me he olvidado de pasarte, antes que termine la semana, ¿sí? te voy a pasar las imágenes de mis actividades, Ah, genial. Dale, porque dale. como las leemos en clase y todo, me he olvidado de sacarles y pasarte.
No hay problema, Leila, no hay problema. Igual, esta semana, mira, hace una semana de finales, exámenes que he tenido que tomar a lo loco. Mañana tengo otros finales, mira, no doy más. Lo único que quiero es que llegue sábado, dormir y no acordarme Y ya de nada. está, sí, sí. Son esas semanas que matan. Hoy, esta semana me dieron con un caño, pero bueno, ya está. Hay que ¿cómo se Hay que dice? pasar. Apechugar. Exactamente. Muy bien, Leila. Entonces, nos volvemos a encontrar, ¿sí? Bien, La clase que viene. ¿Estamos? perfecto. Muy bien, Leila. Nos Adiós, vemos. Buen fin de. Chao, chao. igualmente.